Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es reconocer la secuencia 1101. Fijaros que esta secuencia tanto empieza como acaba por 1. Es diferente de la que vimos el otro día. Esto quiere decir que nosotros podemos implementar el circuito de dos maneras, con solapamiento y sin solapamiento. ¿Cuál es la buena? Pues no hay una buena y una mala, depende de lo que nos digan en las especificaciones del circuito. Si nos dicen que el reconocedor tiene que detectar aquellos casos en los cuales se pueden aprovechar bits de la secuencia anterior detectada, será con solapamiento. Y si cada vez que hemos hecho una detección volvemos a empezar de cero, entonces será sin solapamiento. Vamos a ver dos ejemplos para verlo más claro. Se trata de detectar la secuencia 1101 y esta secuencia 1101, fijaros que en el primer ejemplo lo tenemos a partir del ciclo 3. A partir del ciclo 3 yo tengo 1101. Por tanto, después de haber visto la secuencia 1101, en el ciclo siguiente yo activo la salida a 1 y volvería a empezar aquí a partir del 7. Fijaros que este 1 me queda roto por el 0, tengo que volver a empezar, 1, 1, aquí no viene un 0, por tanto tengo que volver a empezar en el 10, 1101, nuevamente detecto 1101, en el ciclo siguiente saco un 1. Entonces, cuando lo hacemos con solapamiento, ¿qué es lo que quiere decir? Pues en este mismo ejemplo anterior, fijaos que después de detectar el 1101 y activar la salida 1, si yo aprovecho el 1 de esta secuencia que acabo de detectar, aquí se me forma otra vez la secuencia 1101. Por tanto, este 1 lo he aprovechado en dos secuencias, en la que empieza el 3 hasta el 6 y luego lo aprovecho del 6 al 9. Por tanto, este me proporcionaría un 1 aquí. ¿Veis la diferencia? El tema es que estoy aprovechando un 1 de la secuencia anterior. Estoy detectando secuencias con solapamiento entre ellas. En cambio, en el caso A, en el caso primero, lo estamos haciendo empezando de 0 al acabar una detección. Entonces, la diferencia entre uno y otro, cuando nosotros implementemos el circuito lógico secuencial, ¿cómo lo haremos? Pues lo haremos simplemente decidiendo en el último estado a qué estado retornamos. Según a qué estado retornamos, tendremos solapamiento o no tendremos solapamiento. Entonces, acordaros cómo dijimos que se hacían estos grafos. Lo que hacemos es plantear los estados para memorizar las situaciones que nos interesan. La primera situación es no hemos visto nada y a partir de aquí planteamos la secuencia en la cual todo vaya rodado. Si todo va rodado, primero tiene que venir un 1, vamos a un estado en el cual hemos visto un 1, luego tiene que venir un 1, vamos a un estado en el cual hemos visto 1, 1, luego viene un 0, vamos al estado en el que hemos visto 1, 1, 0, y luego viene un 1 y entonces ya hemos visto la secuencia 1, 1, 0, 1. Por tanto, vamos a un último estado en el cual la salida vale 1. En el momento que yo ya tengo identificados cuántos estados tengo, que son estos que necesitamos, suponiendo que todo nos viene rodado y detectamos la secuencia toda consecutiva, ahora lo que tenemos que hacer es añadir las flechas que faltan. Acordaros que este circuito tiene una única entrada. Lo sé también porque aquí en la leyenda solo tengo una X. Esta X es la entrada del circuito. Entonces quiere decir que si tengo una entrada, que de cada estado, de cada círculo del grafo, tienen que salir dos flechas. Por tanto, si hemos planteado primero la del 1, la otra flecha que me queda, ¿cuál es? Me queda la flecha de que la entrada valga 0. Si la entrada vale 0, fijaros que la secuencia todavía no ha empezado, porque la secuencia empieza en 1. Si todavía no ha empezado, lo que tengo que hacer es quedarme en el mismo estado, el estado en el cual no he visto ninguno de los 4 bits que forman la secuencia. Este estado es el estado de espera, el estado inicial, y por eso lo representamos con doble círculo. Bueno, si viene un 1 y luego viene un 0, ¿qué pasa? Pues si ya ha venido un 1 y me viene un 0, este 0 me rompe la secuencia porque lo que yo quería era que me viniera otro 1. Entonces, si me viene un 0, lo que hacemos es volver a la casilla de salida, volver al estado de espera, volver al estado anterior. Si vienen muchos unos, ¿qué es lo que pasa? Fijaos que la secuencia no se rompe. Si me viene una cosa como esta, pues bueno, que vengan todos los unos que quieran. Yo lo que me quedo son con los dos últimos, esperando a ver si el siguiente es un 0. Por tanto, mientras vengan unos, ¿dónde me voy a quedar? Me voy a quedar en el estado en el cual memorizo que los dos últimos bits que han pasado por la entrada son 1. Por tanto, aquí no volvemos a la casilla de salida, sino que lo que hacemos es quedarnos con los dos últimos unos. Entonces, si viene un 0,
es lo que decíamos, ya hemos pasado al 1, 1, 0. Si viene el 1, detectamos la secuencia. Si viene un 0, se rompe porque nos viene aquí esta secuencia de aquí que ya no se parece, ya nos ha roto la secuencia 1, 1, 0. Por tanto, tenemos que volver a la casilla de salida. Entonces, fijaros cómo funciona el tema del solapamiento y no solapamiento. Fijaros que la única diferencia entre solapamiento y no solapamiento, que son la solución A y B, es en la flecha esta que está marcada en rojo. Si una vez he detectado la secuencia, para volverla a detectar me tiene que venir de nuevo un 1, un 1, un 0 y un 1, fijaros que este 1 que me viene una vez he detectado la secuencia me hace volver al estado en el cual detecto que ya he visto un 1. Por tanto, la flecha va a este segundo estado. En cambio, si yo aprovecho el último 1, porque lo hago con solapamiento, fijaros que aprovechando este 1, yo ya he visto un 1, un 1, ahora tiene que venir un 0 y un 1 para volver a detectar la secuencia. Por tanto, la diferencia entre sin solapamiento y con solapamiento es que sin solapamiento vamos al segundo estado, vamos a este estado de aquí, y con solapamiento vamos al tercer estado, vamos a este tercer estado de aquí. ¿Lo veis? Si no lo veis, preguntadlo. Esto es un poco lioso, pero en realidad es más sencillo de lo que parece. Bueno, vamos a hacer alguna consideración adicional. Hemos dicho que de un estado salen tantas flechas como combinaciones de las entradas. En este caso, como solo hay un bit de entrada, solo salen 2 flechas de cada estado. Pero puede ser que alguna de esas flechas de salida no tenga sentido, no sea posible. Esto es lo que nos plantea en esta transparencia. Imaginaros que nos dicen que nunca vienen 3 unos seguidos. Si nunca vienen 3 unos seguidos, quiere decir que esta situación de aquí no se va a dar nunca. Y como no se va a dar nunca, no nos va a llevar a ningún estado. Y lo que hacemos es representarlo de esta manera, con una flecha que sale, pero que no lleva a ninguna parte y que indica el número. ¿Lo veis? Todo esto es simplemente porque ya hemos visto 2 unos y el enunciado, en esta transparencia de aquí, nos dice que nunca podrán venir 3 unos seguidos. Si aquí viniera un 1, tendríamos 3 unos seguidos. Como nos dicen que esto no es posible, pues quiere decir que esta flecha de aquí en realidad no haría falta dibujarla. No haría falta dibujarla o simplemente para demostrar que no nos hemos olvidado de ella, la dibujamos de esta manera. Una flecha que sale con el valor, pero que no lleva a ningún estado en concreto. Vamos a hacer ahora un ejemplo un poquito más bonito. ¿El ejemplo en qué consiste? Consiste en un avión que quiere aterrizar en una pista de aterrizaje. Entonces, este avión tiene 2 sensores, el sensor izquierdo y el sensor derecho. El izquierdo recibe la frecuencia izquierda y el derecho la frecuencia derecha. Entonces, se supone que si el avión está centrado, el sensor izquierdo recibirá la frecuencia de la izquierda y el derecho recibirá la frecuencia de la derecha. Pero ¿qué es lo que pasa si el avión se desplaza y lo tenemos fuera de pista? Si lo tenemos fuera de pista, ¿qué pasará? El avión estaría más o menos por aquí, continuaría recibiendo el de la izquierda y no recibiría el de la derecha. Si pierde el de la derecha es que está muy alejado de la derecha, por tanto está hacia la izquierda. Y este de aquí, pues sería al revés. Recibimos el de la derecha y no recibimos el de la izquierda. Entonces, nosotros lo que nos piden, nosotros el tema de los sensores que nos proporcionan las señales izquierda y derecha en función de si recibimos la señal o no, eso ya nos lo dan hecho. También nos dan hecho un sistema electromecánico de dirección que lo que hace es, yo tengo 2 ruedas o 2 motores sobre las ruedas. Si los 2 valen 0, quiere decir que el avión sigue recto, no corregimos nada. Si activamos el motor de la derecha, giraremos hacia la derecha. Si activamos el motor de la izquierda, giraremos hacia la izquierda. Y esta última combinación no la usaremos, porque aquí lo que suponemos es o que corregimos a la izquierda o que corregimos a la derecha. Si está muy fuera de pista, ya el sistema no va a poder funcionar. Entonces, ¿entendéis la idea esta de recibir la señal izquierda y la señal derecha?
Si recibo la señal, entonces la S vale 1. Si no recibo la señal vale 0. Entonces, a partir de ahí, yo puedo saber si estoy a la izquierda o estoy a la derecha. Fijaros que si esto se sigue yendo del lugar, me interesa recordar dónde estoy. Para recordar de dónde vengo, el sistema lógico secuencial es perfecto, porque tiene memoria. Y luego, por otra parte, dependiendo del estado, yo sabré qué salida tengo que aplicar. La salida que tengo que aplicar es la corrección necesaria. Por tanto, el primer estado, el estado a partir del cual comienza a funcionar, se supone que el piloto deja el avión en la pista y ese es el estado C, el estado en el cual el avión está centrado. Yo permanezco en el centro mientras reciba las dos señales. Si recibo la señal izquierda y la derecha es que estoy centrado dentro de la pista. Y entonces, ¿la salida cuánto tiene que valer? La salida tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque 0, 0 es el control que mandamos al sistema electromecánico para que el avión siga recto. Si estoy centrado, ya voy bien. Imaginaros que pierdo la señal izquierda. Si pierdo la señal izquierda, la SI vale 0. Si mantengo la señal derecha, la D vale 1. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que me he desplazado demasiado hacia la derecha. Por tanto, lo que tengo que hacer es decirle que corrija hacia la izquierda. Y la salida que me corrige hacia la izquierda es W1, W0 igual a 1, 0. ¿No? Este 1, 0 de aquí es la salida que tengo que dar cuando me he ido a la derecha, o en este caso el estado le llama centro derecha. Caso dual. Caso dual es que yo pierdo la señal de la derecha. Pierdo la señal de la derecha, solo veo la de la izquierda, quiere decir que me he desplazado hacia la izquierda. Lo que tengo que hacer es corregir hacia la derecha. Y corregir hacia la derecha, ¿cuál es? Pues es este valor de aquí. El valor 0, 1. Por tanto, solo tengo estas tres salidas. 0, 0, que es ir recto, corregir hacia la izquierda, corregir hacia la derecha. Mover simultáneamente hacia izquierda y derecha no tiene sentido esta combinación, por tanto es no usada. Fijaros que si yo estoy desplazado hacia la derecha, mientras esté desplazado hacia la derecha iré corrigiendo hacia la izquierda. Y en el momento que ya pille los dos sensores, volveré al estado central. Y al revés, si yo estoy en la izquierda y he perdido la señal derecha, mientras la señal derecha valga 0, yo estaré en este estado corrigiendo y en el momento que ya recupere las dos señales, entonces ya volveré al estado central y continuaré yendo recto. Fijaros que estando en el estado derecha, que me he salido hacia la derecha, podría pasar que siguiera viniendo una ráfaga de aire más fuerte o lo que fuera y acabara perdiendo las dos señales, acabara sin la izquierda y la derecha. Entonces, esto es lo que llamaríamos otro estado que podríamos añadir, es el estado derecha. Yo he perdido las dos señales. Lo mismo me puede pasar por la izquierda. Si estoy desplazado hacia la izquierda y todavía me voy más hacia la izquierda porque el servomotor no puede corregir y acabo perdiendo las dos, iré a otro estado que, fijaros que como yo sé que vengo del centro izquierda, si pierdo las dos, lo más razonable, porque esto muestra más rápido que el que se mueve el avión, lo más razonable es pensar, aunque yo no reciba ninguna de las dos señales, que estoy en la izquierda. Y en este caso de aquí, aunque yo no reciba ninguna de las dos señales, como venía del centro derecha, supongo que estoy en la derecha, porque no puedo haber pasado del centro derecha al centrado izquierdo y al izquierdo. ¿Lo veis, no? Sería poco razonable que una cosa que se mueve tan lentamente como un avión en un sistema de estos desplazara tantos estados de golpe. Entonces, fijaros aquí la gracia del sistema secuencial con memoria. Aunque yo no reciba ninguna señal, como he memorizado de dónde vengo, he memorizado que vengo de la derecha, yo sé qué tipo de corrección tengo que aplicar, tanto en este estado de aquí como en este estado de aquí. Luego hay otra cosa interesante y es que fijaros que estos dos estados y estos dos estados tienen exactamente la misma salida. Entonces, si los dos estados tienen la misma salida, no es necesario utilizar dos estados independientes. Los puedo fusionar y hacer que estos dos de la derecha se conviertan en uno y estos dos de la izquierda se conviertan en otro. Y entonces tener un grafo más simplificado. Este grafo de aquí, de 5 estados, nos ha ido bien para explicar cómo funciona la cosa, pero luego, en realidad, es más óptimo hacer una cosa como esta, en la cual he fusionado el centro derecha con el derecha
y aquí he fusionado el centro izquierda con el izquierda. Entonces, simplemente como la salida es la misma, la salida se mantiene y lo que he hecho es poner las flechas que tocaban. Fijaros que las situaciones que hemos dicho que no se pueden dar, las ponemos con una flecha hacia afuera. Si yo estoy centrado, no puede ser que pierda de golpe los dos sensores, porque antes de salirme totalmente de pistas, primero perderé un sensor y luego perderé otro. Y este de aquí, pues es el 00, es el central. ¿Habéis entendido este ejemplo? Este ejemplo en los apuntes lo tenéis al inicio del capítulo, pero yo creo que es mejor explicarlo más hacia el final del tema de secuenciales, porque es cuando ya se han explicado los grafos y se puede explicar ya toda la solución de manera conjunta. Vamos a ver otro ejemplo que tenemos aquí. Este ejemplo, ¿por qué lo pongo? Diréis, pues esto ya es muy parecido a lo que hemos hecho antes. Sí, es muy parecido, pero en los ETs tenéis una cosa que a la gente le cuesta y es el tema del detector de flancos. Dice, hace un detector de flanco ascendente. Cuando te dicen hacer un detector de flanco ascendente es esto que acabo de dibujar. Es exactamente lo mismo que reconocer esta secuencia, siendo únicamente el 0 y el 1. O hay otros ejemplos en los ETs que lo que piden es detectar un pozo de ceros. ¿Qué demonios es un pozo de ceros? Un pozo de ceros se refiere a que tú tienes unos, baja a un 0, el 0 este puede tener duración un único bit o pueden ser más de 1 y luego vuelve a subir a 1. Por tanto, el detector de flanco es detectar un 0 y un 1, el pozo de ceros es detectar una situación en la cual tienes todos los unos que sea, luego cae a 0 y luego cae a 1. O sea, tanto esta primera opción es un pozo de ceros como esta de aquí. Por poner un ejemplo. En el momento que yo he visto esto, en el siguiente estado, la salida la pondré a 1 y en este caso de aquí lo mismo. Aquí hemos tenido lo que define como un pozo de ceros, que es bajar de 1 a 0 y luego volver a subir a 1. En el siguiente estado pondríamos la salida a 1. Entonces, en los ETs podéis encontrar especificaciones de este estilo o podéis encontrar simplemente que os lo da como pseudocódigo, que es este caso de aquí. El tema del flanco ascendente, fijaros que yo lo puedo explicar o lo puedo especificar con pseudocódigo. Ciclo C-2, ciclo C-1, ciclo C. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me están diciendo? Lo que me están diciendo es que si en el ciclo, la X, en el ciclo C-2 vale 0 y en el ciclo la doble A es la I, C-1 vale 1, entonces en el siguiente ciclo, en el ciclo C, la salida valdrá 1. ¿Lo veis? Pues esto es lo mismo que he puesto antes del detector de flanco. El detector de flanco es pasar de 0 a 1, en el ciclo siguiente al cual la señal ha subido a 1, yo pondré la salida a 1. Esto es lo que está especificado aquí con pseudocódigo. Es importante que lo sepáis interpretar tanto cuando te lo dan de palabra como cuando te lo dan con pseudocódigo. Las entradas, en principio, es un dato del enunciado y la columna W es la que vosotros calculáis como salida. Hay un poquillo de retardo, pero eso ya está bien porque es el retardo que tienen los sistemas. Entonces, fijaros dónde se detecta el flanco ascendente de reloj. Aquí hay un flanco ascendente de reloj. ¿Lo veis que pasa de 0 a 1? La combinación 0-1 es un flanco ascendente de reloj. Y entonces, en el ciclo siguiente, que es este de aquí, es cuando ponemos la salida a 1. ¿Lo veis? Hasta aquí se ha detectado el 0-1 y a partir de la línea viene el ciclo siguiente, es cuando pongo la salida a 1. ¿Dónde tengo otro flanco ascendente de reloj? Aquí, aquí, aquí. Entonces, fijaros que siempre pongo a 1 un ciclo después de que haya visto en la entrada la secuencia 0-1. Fijaros que esto es lo mismo que detectar la secuencia
0, 1. Es lo mismo que hemos hecho antes. Entonces, acordaros cómo se plantea el sistema. Yo estoy esperando en un estado 0 en el cual no he visto nada. El estado 0 sería lo que antes poníamos como 2 puntitos, quiere decir que memorizamos que no hemos visto nada. Y para que todo fuera rodado, lo primero que me tiene que venir es un 0, que es el estado 1. En el estado 1 memorizo que he visto un 0. Y en el estado 2 es cuando ya he visto el 0, 1. Por tanto, en el estado 0 yo estoy esperando mientras no me venga un 0, por tanto, mientras venga un 1. Este sistema tiene un único bit de entrada. Entonces, mientras yo vea un 1, la secuencia no ha empezado, porque la secuencia que detecto es 0, 1. El flanco ascendente es 0 y luego un 1. Cuando viene un 0 pasa a un estado en el cual sé que ya he visto un 0. Y si vienen más ceros, ¿qué hago? Pues me espero, porque si vienen ceros, pues que vengan todos los ceros que quieran. El 0 que me importa a mí es el último. Marcos, una pregunta. Sí. Es que lo que estoy mirando en la secuencia de entrada, creo que después del tercer, bueno, cuando detecta el tercer 0-1, creo que justo después hay otro 0-1, pero no lo detecta. O quizás estoy yo mal fijado. Sí, pues tiene razón. Sí, tiene razón. Pues Y esto ahí es... supongo que la salida también se tendría que marcar, ¿no? Sí, bueno, es que estos dibujillos en PowerPoint de la marinera, pero sí, tienes toda la razón del mundo. De todas maneras, aquí lo que es fácil corregir es la secuencia numérica. Aquí el problema no está en el cronograma, sino que está en la secuencia numérica. Este 1 de aquí, fijaros que no está representado, por tanto, esto no es un 1, esto es un 0. Llavors, Bueno, y entonces quitamos este de aquí también, sí. exacte. Y este de aquí también, fuera. Entonces ya el dibujo no hay que tocarlo. O corregimos esto así, o lo que hacemos es retocar el dibujo y mantener los datos de arriba. Como es más fácil cambiar los números que retocar el dibujo, pues ya lo corregiré. Pero bien observado, sí, sí. Esos números de ahí, estos dos, son 0. Y este de aquí también. Entonces, volvemos al grafo. Mientras me vengan unos, yo me quedo en el estado de espera. Cuando viene el 0, que vengan todos los ceros que quiera. Yo me quedo con el último, esperando a que venga un 1. Cuando venga el 1, ya tengo el flanco ascendente de reloj y entonces voy al estado siguiente en el cual pongo la salida a 1. Entonces, fijaros que después de detectar un 1, si vienen unos, yo tengo que esperar a que esto baje a 0, porque el flanco ascendente siempre empieza con un 0. Entonces, por eso vuelvo al estado de espera. En cambio, si viene un 0, ya he detectado la primera parte de la secuencia, este 0, y tengo que esperar a que venga un 1. Por tanto, desde el E2, si viene un 1, voy al estado inicial, a esperar que venga un 0. Si viene un 0, pues lo que haré es al estado en el cual he visto un 0 y estoy esperando a que venga un 1. Fijaos que estamos haciendo muchos ejemplos de lo mismo, pero realmente la prueba de fuego, para ver si lo habéis entendido, será luego cuando hagáis los ejercicios de tema, los del ET6B. Cuando hagáis estos cuestionarios, os van a ayudar muchísimo a ser conscientes de si lo veis o no lo veis. Porque el problema de estos ejercicios, cuando lo explicas, lo ves más o menos claro, cuando lo lees, como si fuera una novela, lo ves más o menos claro, pero el problema viene cuando te encuentras con una hoja en blanco y tienes que plantearlo tú. Entonces, por eso todos estos ejercicios que hacemos en clase es interesante que intentéis hacerlo sin mirar la solución. Si os quedáis encallados, entonces vais a mirarla, pero intentar hacerlo sin mirar. Si lo leéis como una novela, no os enteráis de nada. Ahora vamos a pasar a una parte un poco más sencilla, que es más mecánica, que es la implementación con un número mínimo de biestables. Entonces, lo primero que hay que saber es cuántos biestables necesito. Pues depende del número de estados. Es simplemente el logaritmo en base 2 de n y redondear al alza. Si yo tengo 2 biestables, con 2 biestables puedo codificar hasta 4 estados. Si me dan un grafo con 3 estados, como 3 estados no los puedo codificar con un único biestable, pues tengo que redondear al alza y quedarme con 2 biestables, que serían adecuados hasta 4 estados. Entonces, el sacar el número de
de biestables es fácil, es simplemente hacer el logaritmo en base 2 del número de estados y redondear al alza. Y luego la implementación, tenemos que implementar dos partes. Tenemos que implementar la tabla de transiciones entre estados y la tabla de salidas. Y esto lo vamos a poder hacer de varias maneras. Lo podemos hacer con puertas NOT, AND, OR y en suma de minterms. Lo podemos hacer con un decodificador y puertas OR. Lo podemos hacer con ROMs. Y la manera de hacerlo con ROMs se puede hacer o con dos ROMs, una para las salidas y otra para la tabla de transiciones, o con una sola ROM, o, como haremos habitualmente, con una ROM y un multiplexor de buses. Ya veremos lo que es. El multiplexor de buses es un elemento nuevo que no habéis visto. De todas maneras, aquí ahora repasaremos lo que es el multiplexor y lo que es el decodificador, que he visto que algunos de vosotros me lo habéis comentado, pues que no os acordabais de cómo funcionaba el bloque. Bueno, no es problema no acordarse de cómo funciona porque lo vamos a repasar ahora. Entonces lo vamos a ver con un ejemplo en concreto. El ejemplo concreto es implementar este grafo de aquí. Nosotros nos han dado unas especificaciones de un circuito que tiene que hacer una función, la que sea, ahora no viene al caso. De esa función hemos construido un grafo y ahora a partir del grafo lo que vamos a hacer es plantear un circuito con puertas lógicas y biestables que será el que realmente implemente la función. Entonces, si elegimos esta codificación de aquí, nosotros tenemos tres estados. Para codificar tres estados necesitamos dos biestables, el Q1 y el Q0. Entonces, ¿qué código le asignamos a cada estado? Pues podríamos asignar el criterio que quisiéramos. Normalmente lo hacemos por orden correlativo. Al estado 0 le asignamos el código 00, al E1 el 01 y al E2 el 10. Es un poco como lo de ejemplo del avión, ¿no? Nosotros a un estado le podemos dar la interpretación de que ese es el estado centro, el otro es el estado izquierda y el otro es el estado derecha. Pero realmente al implementarlo en digital, el ordenador o el circuito lo que interpreta son ceros y unos. Por tanto, lo que tenemos que asignar es un código numérico a cada estado. En este caso, al estado 0 le asignamos el código 00, al estado 1 al 01 y al E2 el 10. Lo podríamos haber asignado con cualquier otro criterio. El E0 le podríamos haber llamado el 11 y el E1 le podríamos haber llamado 10, el E2 01, pero eso no tiene ninguna ventaja. Si hacemos que el número sea la codificación del estado, entonces la interpretación es más sencilla, ¿no? El 0 es el 0, el 1 es el 1 y el 2 es el 10, que es el 2 en binario. Bueno, entonces a partir del grafo, lo primero que hacemos es pasar a la tabla de transiciones entre estados. Y pasar a la tabla de transiciones entre estados es exactamente lo que hicimos el otro día. Este es un tema importante que conviene que recordemos. Este es el estado 0, porque Q1 y Q0 valen 0. Este es el estado 1. Este es el estado 2 y este es el estado 3. Entonces, fijaros que realmente aquí solo tengo estado 0, estado 1 y estado 2. Estado 3 no hay. Como no hay estado 3, por eso lo pongo todo a X. Aquí no voy a caer nunca en este estado 3 y, por tanto, pues no hace falta que ponga ningún valor de salida ni ninguna transición, porque este estado no me va a llevar a ningún sitio. Luego las salidas, ¿cómo iban? Pues el estado 0 es el 00, este 00 lo ponemos aquí, el estado 1, salida vale 1, y el estado 2, la salida vale 1, 1. Lo ponemos ahí, ¿no? Entonces, a partir del estado 0, si la entrada vale 0, 0, nos quedamos en el estado 0. Si la entrada vale 0, 1, vamos al estado 0, 1. Si la entrada vale 1, 0, vamos al estado 2. Si la entrada vale 1, 1, vamos al estado 0, 1. ¿No? ¿Os acordáis del otro día? ¿Lo habéis mirado? Tenéis algunos ETs para hacerlo, esto es importante. Entonces, realmente nosotros la implementación del circuito no la hacemos a partir del grafo, sino lo que hacemos a partir de las tablas, igual que hacíais en los circuitos combinacionales. Primero se plantea la tabla de verdad y luego a partir de la tabla de verdad se busca el circuito. ¿Cómo funciona la implementación con una ROM? Este bloque que tenemos aquí de la tabla de transiciones, esto es una ROM, es una memoria de solo lectura, Read Only Memory. Por tanto, aunque yo apague la alimentación del circuito, el valor se me conserva ahí dentro. ¿Y lo que hemos puesto aquí qué es? Lo que hemos puesto aquí, fijaros que es la tabla de transiciones. Estos valores de aquí, todos estos valores del 0 al 15,
son exactamente los mismos valores que yo tengo aquí en esta columna. Estas dos columnas de aquí son las que yo he puesto en esta parte de aquí. Es todo esto de aquí. ¿Y las entradas cuáles son? Pues fijaros que las entradas son las mismas entradas que yo tenía en mi tabla. ¿Las entradas cuáles son? Las entradas son Q1, Q0, X1, X0. Esto es la parte de entrada de la tabla de transiciones. Esto es la parte de salida de la tabla de verdad. Por tanto, la ROM lo que contiene dentro son las salidas. Y en las direcciones de la ROM lo que pongo son las variables estas de entrada, que es Q1, Q0, X1, X0. Un tema importante es que hay que respetar el orden. Si yo las conecto en un orden distinto, la cosa no va a funcionar. Porque fijaros que si yo cambio de orden alguna columna de estas, la tabla se desordena y estos valores de aquí habría que retocarlos. Entonces es importante, cuando hagáis la práctica, mantener, respetar el orden de las señales y no cambiarlo. Entonces, fijaros que la tabla, la ROM, lo que me da que es, la tabla de transiciones me da el estado futuro. El estado futuro es el Q0 más, Q1 más. Entonces, lo que decíamos aquí de mantener el orden. ¿El de más peso cuál es? El de más peso es la entrada 3, es esta de aquí. Está conectado, ¿con cuál está conectado? Con el Q1. La entrada 2 de la ROM, ¿con qué está conectado? Está conectado con el Q0. La entrada siguiente está conectada al X1 y la de menos peso está conectada al X0. Por tanto, Q1, Q0, X1, X2, de mayor a menor peso, son exactamente los mismos valores que yo tengo en mi tabla. Q1, Q0, X1, X0. Por tanto, como lo he conectado en el mismo orden, estos valores de aquí los puedo copiar tal cual dentro de la ROM. Un tema importante es que cuando yo grabo una ROM, no puedo poner X. Un tema es que a mí en la tabla de verdad me vaya bien poner X, por si luego voy a simplificar, pero a la hora de implementar un circuito, en la ROM yo no puedo grabar una X, en la ROM o grabo un 0 o grabo un 1. Entonces, una posible solución es meter ceros en las X. Como en este estado de aquí no va a caer nunca, pues eso no tiene mayor relevancia. Entonces, el estado futuro, ¿dónde lo guardamos? El estado futuro lo guardamos en dos biestables. El biestable, cuando venga el flanco ascendente del reloj, ¿qué es lo que pasará? Pues que el valor que tengo del estado futuro pasará a estar memorizado dentro del biestable, ¿no? Los biestables me memorizan el estado actual. Q0, Q1 es el estado actual. Y Q0 más, Q1 más, ¿qué es? Es el estado futuro. Esta es la parte de la ROM que me implementa la tabla de transiciones y los dos biestables pues me memorizan el estado. Ahora la tabla de salidas vamos a hacerla con un decodificador. En el ET habéis encontrado una dificultad adicional y es que el decodificador tenía una entrada E. ¿Esta entrada E qué es? Es el enable, es el habilitar el dispositivo. El dispositivo funciona si tiene un 1 en la entrada enable. Un decodificador sin entrada enable, pues se supone que siempre está habilitado. Entonces, si siempre está habilitado, lo que hace es decodificarme la entrada. Entonces, yo lo que tengo aquí es una entrada y tengo una salida, ¿no? ¿Y la salida qué es? La salida es el bit 3, el bit 2, el bit 1, el bit 0. La entrada, fijaros que son dos líneas, son dos bits. Si yo de entrada tengo 2 bits, ¿cuántas combinaciones posibles tengo? Que en este caso sería el Q1 y el Q0, ¿no? La entrada es el Q1 y el Q0, para no mezclar los bits con los valores que tienen las señales. Vamos a poner Q1, Q0. El 0 está conectado al Q0, el 1 al Q1. Entonces, si yo tengo dos valores de entrada, eso me da lugar a 4 combinaciones posibles, que son la 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no? Estas son las 4 combinaciones posibles que yo puedo tener a la entrada del decodificador, porque tengo dos líneas de un bit. Entonces, ¿el decodificador cómo funciona? Cuando a la entrada se le introduce la entrada 0, 0, me activa la salida 0.
y pone todas las otras a 0. Cuando en el decodificador se le pone la entrada 1, me activa la salida 1 y todas las otras a 0. Cuando se le activa a la entrada la combinación 2, me activa la salida 2, la salida de valor 2. Y cuando se le pone a la entrada el 1, 1, el 1, 1 codifica el 3, por tanto, la salida será esta de aquí. Por tanto, esta es la tabla del decodificador. Por tanto, si no la recordáis de electrónica digital 1, es tan sencillo como esto. Y entonces la entrada enable, ¿qué es lo que hace? Si la entrada enable vale 0, todas estas salidas valdrían todas 0. No habría ninguna salida a 1. Entonces, realmente, cuando yo quiero implementar la tabla de salidas, tengo que mirar a ver cuáles son las combinaciones que hacen que la salida valga 1. La salida del sistema es omega 1 y omega 0. Entonces, fijaros omega 1, si yo a la x esta le he asignado el valor 0, para hacerlo más sencillo, la omega 1 vale 1 solo si la combinación de entrada es Q1, Q0 negado. En cambio, la salida W0 vale 1 si yo tengo Q1 negado por Q0 más Q1 por Q0 negado. ¿Lo veis? Simplemente estoy mirando aquí leyendo en la tabla. Este 1 es el único valor que hace que la salida W1 valga 1, es cuando la entrada vale 1, 0. En cambio, este de aquí hay dos situaciones. Es la entrada 0, 1 y la entrada 1, 0. Entonces, si yo lo he hecho con un decodificador, la salida W1 es fácil, porque solo hay una combinación, que es la 2, la cojo directamente. En cambio, para la salida 0, como tengo dos combinaciones que me activan la salida, lo que hago es, mediante una puerta OR, sumar esas dos combinaciones. ¿Lo veis? Esta parte de aquí es la que implementa la tabla de salidas. Entonces, hacerlo con un decodificador, pues se hace de esta manera de aquí. El ejemplo que hemos visto antes de implementarlo con una ROM y con un decodificador y puertas, en realidad podríamos hacerlo únicamente con una ROM. Entonces, evidentemente, el registro, los biestables los necesitamos igual porque es la única manera de saber que tenemos un sistema secuencial y saber en qué estado estamos. Necesitamos tener memoria. Entonces, fijaros que si yo lo hago con una única ROM, aunque en cada estado la salida sea única, yo voy a tener que poner la salida para todas las combinaciones que hay en cada uno de los estados. Entonces, en el estado 0, 0, yo tengo 4 combinaciones debido a las entradas. Por tanto, tengo que repetir ese 0, 0 de salida 4 veces. En el estado 1, voy a tener que repetir el valor de salida 0, 1 4 veces. En el estado 2 voy a tener que repetir el valor de salida 1, 1 4 veces. Y en el último estado, como ya hemos dicho que realmente el grafo solo tiene 3 estados y este no se utiliza, realmente estas X luego nosotros dentro de la memoria las podemos sustituir indistintamente por ceros o por unos. Como nunca vamos a estar en el estado 3, pues tanto da lo que pongamos dentro de la ROM. Entonces, fijaros que aquí es muy importante siempre en todos los ejercicios que se os pide tamaño de la ROM, tamaño de palabra, todo esto lo pregunto en los exámenes. ¿El tamaño de la ROM qué es? Es el número de combinaciones de entrada que yo puedo poner en la entrada de la ROM. ¿Y la entrada de la ROM qué valores tiene? Pues tiene el Q1, el Q0, el X1 y el X0. Por tanto, tiene 4 valores de entrada. Estos 2 de las entradas más estos 2 del estado. ¿Eso en total cuánto da? Eso da 2 elevado a 4, 16 combinaciones, ¿no? Entonces, ¿las salidas cuáles son? Las salidas son el estado futuro y el valor de la salida. Por tanto, tengo 4 valores de salida. Esto quiere decir que esta memoria tiene 2 elevado a la 4 palabras de 4 bits. El tamaño de palabra son 4 bits. Este de aquí es el tamaño de palabra. Y el número de palabras que yo tengo es 2 elevado a 4.
Por tanto, 2 elevado a 4 es 16, 16 multiplicado por 4 da 64 bits. ¿El contenido de la ROM cuál sería? Pues el contenido de la ROM sería simplemente coger todo esto que tengo aquí y meterlo aquí dentro. Este es el contenido de la ROM. Fijaros que la implementación es muy sencilla. Entonces, una de las ventajas de implementarlo con ROM, ¿cuál es? Que si yo quiero cambiar el circuito, simplemente lo que tengo que hacer es reescribir el contenido de la ROM. No tengo que tocar hardware. En cambio, si lo he hecho con puertas lógicas, yo tengo que modificar el circuito, cambiar las conexiones de las puertas. Por eso es importante o interesante utilizar una ROM para implementar un circuito. Vamos a ver ahora otro ejemplo que es utilizando una ROM y un multiplexor de buses, que se llama. Fijaros que la ineficiencia de antes era que yo tenía que repetir este mismo valor de salida tantas veces como combinaciones hay de las entradas. En este caso hay 2 entradas X1, X0, habría que repetirlo 4 veces. En este esquema de aquí, fijaros que la ROM en vez de ser de 64 bits es de 40. Me ahorro todas las repeticiones, esas 3 por 2, 6 multiplicado por 4, 24. Me ahorro 24 bits. Puedo hacerlo con una ROM más pequeñita. ¿El precio a pagar cuál es? El precio a pagar es que tengo que poner un multiplexor de buses. Entonces, en el esquema de ROM con multiplexor de buses, lo primero que ponemos es un registro. El registro es el que memoriza el estado. El estado es el único que direcciona la memoria y entonces de la memoria me van a salir todos los valores posibles para todas las combinaciones de las entradas. Evidentemente, las entradas X1, X0 solo tienen un valor en concreto y para tener ese valor en concreto lo que tengo que hacer es seleccionar mediante un multiplexor. De todos estos valores posibles y que tengo para el 1,1, para el 1,0, para el 0,1 y para el 0,0, lo que hago es seleccionar mediante este multiplexor. La salida, fijaos que como la salida en el estado tiene un valor que ya viene determinado independiente del valor de las X, pues en la salida sí que me sale directamente de la ROM. Pero el estado futuro lo tengo que seleccionar mediante un multiplexor. ¿Por qué le llamamos multiplexor de buses? Un multiplexor normal lo que deja pasar cada una de estas líneas sería un bit. En cambio, un multiplexor de buses lo que deja pasar es un grupo de bits, en este caso un grupo de 2 bits. Cuando tenemos más de un bit en una línea, a eso se le llama un bus. Bueno, pues este esquema lo vamos a utilizar bastante en la asignatura. Entonces aquí el contenido de la ROM, ¿cuál será? El contenido de la ROM será todo esto que tengo aquí, lo tendremos que introducir aquí dentro. Igual que antes, las X no se pueden poner dentro de una ROM, o hay que poner 0 o hay que poner 1, y eso quiere decir que vamos a tener que decidir si ponemos ceros o unos. Funcionarán los dos casos, pero lo más normal, lo más sencillo es poner ceros. Por tanto, esta última fila escribiríamos todo ceros. Si queremos hacer números para el caso genérico en el cual tenemos k biestables, tenemos n entradas, pues el multiplexor de buses tendrá que seleccionar entre 2 elevado a n combinaciones de entrada. Cada una de ellas tendrá, cada bus tendrá k bits, que son los k bits de estado, y además tendremos m bits de salida. Entonces, ¿cuántas palabras tiene la ROM? La ROM tiene, en este caso estamos implementando con una única ROM, la ROM esta tiene 2 elevado a k. ¿Por qué? Porque en el bus de direcciones en la ROM normalmente se representa con una arroba. En el bus de direcciones, esto es la entrada, y estas son las salidas. En el bus de direcciones ponemos k bits. K bits permiten direccionar hasta 2 elevado a k combinaciones distintas de entrada. Por tanto, 2 a la k palabras. ¿Y el tamaño de palabra qué es? El tamaño de palabra es lo que yo leo de la ROM, lo que me sale de la ROM. ¿Y de la ROM qué me sale? Me sale, si tengo en entradas, pues yo tengo 2 elevado a n entradas y para cada entrada yo tengo k bits. Por tanto, tengo 2 elevado a n por k bits más m bits adicionales, que son los bits de salida. Esto me da el tamaño total de la ROM, que lo puedo sacar también a partir de la tabla de verdad. A partir de la tabla de verdad, en el ejemplo anterior,
por ejemplo, pues aquí lo que teníamos eran 4 entradas, por tanto, 2 a la 4, 16 palabras y cada palabra 4 bits, ¿no? En este ejemplo de aquí, fijaros que como palabras, como entradas, yo ahora solo tengo 2 bits, por tanto me salen 4 palabras y cada palabra tiene 10 bits, ¿no? Bueno, por tanto cuadra con este caso general que tenemos aquí. De esto en los ETs tenéis también algún ejercicio, en la práctica lo pido, en los exámenes también lo pido bastante a menudo. Es simplemente el entender lo que son entradas y lo que son salidas, eso es fundamental. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el análisis lógico y el análisis temporal. El análisis lógico, ¿qué es? Es a partir de un circuito lógico secuencial obtener el grafo de estados. Nosotros lo que acabamos de hacer, ¿qué era? Nos han dado un grafo y a partir del grafo hemos sacado la tabla y a partir de la tabla hemos planteado un circuito con biestables y puertas o con biestables y ROM o con biestables de codificador, ROM y puertas. O sea, a partir de la especificación hemos llegado al circuito. Ahora lo que vamos a hacer es al revés. Nos dan ya el circuito, por ejemplo, este circuito de aquí, y nos dicen que lo analicemos. Pues lo que tendríamos que hacer, el análisis lógico, es sacar primero la tabla de verdad y luego a partir de la tabla el grafo. Luego hay otro tipo de análisis que es el análisis temporal. El análisis temporal es el análisis de los tiempos de propagación y me va a permitir saber cuál es el tiempo de ciclo mínimo para que esto funcione. O sea, la señal de reloj, qué frecuencia máxima puede tener para que el circuito funcione correctamente. ¿Y esto de qué dependerá? Esto dependerá de los tiempos de propagación. Estos numeritos que tenéis aquí pequeños, ¿los veis? Este 20, este 30, este 100. Estos son los tiempos de propagación de cada uno de los bloques. Es un ejemplo inventado, pero muy ilustrativo, para que luego podamos calcular los tiempos de propagación. Pero vamos a empezar con el análisis. Cuando yo hago el análisis, lo que veo primero es que tengo dos biestables, el flip-flop 0 y el flip-flop 1. El 0 tiene memorizado el bit Q0, el 1 tiene memorizado el bit Q1, y lo que tengo justo delante, ¿qué es? Lo que tengo justo delante es el estado futuro. Lo que hay a la entrada del biestable 0 es el Q0 más. Entonces, el Q0 más, ¿qué valor tiene? Pues fijaros que lo que tenemos que hacer es ir tirando hacia atrás. La OR, ¿qué me dice? La OR me dice que es la suma de dos términos. Por tanto, yo sé que es una suma. Uno de los términos, ¿cuál es? Pues fijaros que pilla aquí el Q1 negado. Cuando pone admiración Q1, esto es una notación que es más fácil para representarlo en Word. Es lo mismo que Q1 con la raya arriba, es el negado. Esto es la negada. Por tanto, esta OR lo que está pillando es la negada de Q1 en este punto y en el otro punto, ¿qué es lo que pilla? Pilla la X. Por tanto, negada de Q1 por X. Más lo que está pillando la otra AND, que es Q0 negado y X negado. Por tanto, más Q0 negado por X negado. Este es el valor del Q0 más. Y el Q1 más, que lo tengo aquí, fijaros que hay una única puerta AND, por tanto será el producto de dos términos porque la AND solo tiene dos entradas. Y estas dos entradas, ¿qué entradas son? Pues por un lado es el Q0 y por el otro el Q1 negado. Por tanto, Q1 más es Q1 negado por Q0. ¿Lo veis? En estos circuitos normalmente lo mejor es, primero, a partir del esquema lógico, sacar la ecuación y luego a partir de la ecuación sacar la tabla. Porque otra manera de resolverlo es empezando a poner combinaciones aquí y mirar lo que sale. Pero entonces es muy fácil que nos equivoquemos. La manera más fácil de no equivocarse es sacar primero la expresión algebraica y luego a partir de la expresión algebraica sacar la tabla de verdad. Esto es algo que se supone que habéis hecho en electrónica digital 1. Aquí el Q1 más, ¿cuándo vale 1? Vale 1 cuando Q1 vale 0 y Q0 vale 1. Q1 igual a 0 y Q1 igual a 1 son estas dos combinaciones de aquí. ¿Las veis? Estas dos combinaciones, como no depende de X, para los dos valores de X, Q1 más tiene que valer 1. Esto de aquí lo he sacado, esta columna Q1 más, a partir de aquí. Y todos los otros casos, 0. ¿Lo veis? En cambio, esta expresión del Q0 tiene dos términos. Q1 vale 0
y x vale 1. Q1 vale 0 y x vale 1. Este de aquí es un caso. Este de aquí es Q0 vale 0 y x vale 0, es este caso de aquí. Y estos otros dos de aquí, pues son el Q1 igual a 0, x igual a 1, es este caso de aquí. Y este de aquí es el Q1 igual a 1 y el x igual a 0, que es este caso de aquí, que es simplemente Q0 vale 0 y x vale 0. Q0 vale 0 y x vale 0, es este caso de aquí, ¿no? X vale 1 y Q1 negada vale 0, es ese caso de ahí. Cada uno de estos tiene que dar lugar a 2. De la misma manera que el Q1 más me ha dado lugar a 2 términos, este, como es la suma de 2 términos, pues me tiene que dar 4. Entonces, si no, lo podríamos hacer ahora sí, a partir de la ecuación, pues dando valor a 0 y 1 y probando todas las combinaciones. Una vez tenemos la tabla de transiciones, el encontrar el grafo es relativamente sencillo. Yo lo que hago es mirar cuántos estados tengo y una vez he puesto los estados, el Q0, 0 es el estado 0, el 0, 1 es el estado 1, el 1, 0 es el estado 2, el 1, 1 es el estado 3. Lo que hago es poner las transiciones. Del estado 0, independientemente del valor de x, transicionamos al estado 1. Estos dos casos son el estado 1. Por tanto, del 0 vamos al 1, tanto con la entrada igual a 1 como con la entrada igual a 0. Del estado 1, cuando la entrada vale 0, vamos al estado 2, que es esta transición de aquí, y cuando vale 1, vamos al estado 3. Del estado 2, que es el 1, 0, cuando la entrada vale 0, vamos al 1. Cuando la entrada vale 1, vamos al estado 0. Y del estado 3, tanto si la entrada vale 1 como si vale 0, siempre vamos al estado 0. Por tanto, una vez tenemos la tabla, es fácil pasar al grafo. ¿Hemos acabado? No, porque nos falta la tabla de salidas. ¿Y la tabla de salidas cómo lo hacemos? Pues tenemos que identificar dónde está la tabla, ¿acordaros? Del circuito nosotros buscamos el Q1 más y el Q0 más, que son las entradas de los biestables, y luego lo que tenemos que hacer es mirar dónde está la salida. La salida la tenemos aquí. El circuito combinacional que me calcula la salida son estas tres puertas de abajo. Es la suma de dos términos. Por un lado, esta línea de aquí, que ¿qué línea es? Es la Q0 negada. Y esta línea de aquí, ¿qué línea es? Es la Q1. Por tanto, Q0 negada por Q1. Y la otra puerta, ¿qué me pilla? Me pilla por aquí el Q0 y por aquí el Q1 negado. Por tanto, la salida es Q1 por Q0 negado más Q1 negado por Q0. Y ahora nuevamente, pues lo que haríamos es, de todas las combinaciones, cuando la Q vale 1 y la Q vale 0, la Q vale 1 y la Q vale 0, este de aquí es este término de aquí, y este término de aquí es el 0, 1, que es este término de aquí. Por tanto, hay dos combinaciones de las entradas que hacen que la salida valga 1. ¿Lo habéis visto? Esto en principio seguramente ya lo hicisteis en Electrónica Digital 1 y si no ya veis que tampoco tiene mayor complicación. Estamos pasando de A a B o de B a A, o del grafo al circuito o del circuito al grafo. Bueno, entonces la tabla de salidas, fijaros que como es un único bit de salida, yo este bit 0 lo puedo escribir como salida del estado 0, por tanto este 0 lo escribo aquí. En el estado 1 la salida vale 1, este 1 lo escribo aquí. En el estado 2 la salida vale 1, este 1 lo escribo aquí. Y en el estado 3 la salida vale 0, ese 0 lo escribo ahí, ¿no? Estamos haciendo el paso opuesto a lo que hicimos el otro día.
Y el grafo, las flechas, pues son las mismas que hemos hecho en la transparencia anterior. Ahora, una cosa un poco más complicada. El tema había todo un ET, que es el ET6C, pero como tampoco creo que sea muy necesario incidir mucho en los tiempos de propagación, pues lo explico. Quizás hagáis algún pequeño ejemplo, pero todo un ET dedicado a este tema, no. Entonces, os explico en qué consiste el camino crítico y el tiempo de ciclo. El camino crítico es el camino con mayor tiempo de propagación de entre todos los posibles caminos que van de la salida Q de un biestable a la entrada de otro biestable, de tal manera que solo atravesemos circuitos combinacionales. Por tanto, que no haya ningún otro biestable en el medio de ese camino. Se pueden plantear tres tipos de caminos: de biestable a biestable, de entrada a biestable y de biestable a salida. Pero en todo ese recorrido de biestable a biestable solo podemos pasar combinacionales. En el camino de entrada a biestable solo podemos pasar combinacionales. Y en el de biestable a salida solo podemos pasar por bloques combinacionales. No puede haber ningún biestable entre medio. Entonces, lo que habrá que hacer para detectar el camino crítico es calcular todos los tiempos de propagación de todos los caminos posibles y quedarnos con el peor caso. Siempre la velocidad viene condicionada por el caso más lento. Entonces, si lo planteamos sobre el esquema que vimos el otro día, esta es la entrada del circuito, este es el biestable, los biestables están en el registro, pues esto sería un camino entrada biestable. Va de la X al biestable, pasando por un bloque combinacional. El camino biestable-biestable pues sale del biestable, pasa por un combinacional y lo tenemos de nuevo a la entrada del biestable. Y el biestable salida sale del biestable y pasa a la salida W. Entonces la entrada lógicamente nos lo proporciona otro circuito A, si este es el circuito B que estamos analizando, y la salida se la proporcionamos a otro circuito que será el circuito C. Entonces, la sistemática para poder calcular el camino crítico y el tiempo de ciclo es que en los caminos biestable-biestable hay que contabilizar el tiempo de propagación del biestable donde empieza el camino. En el camino entrada biestable hay que contabilizar el tiempo que tarda la entrada en estabilizarse desde que se produce el flanco ascendente del reloj. Este será un dato que nos darán en el enunciado. Y en el camino biestable salida hay que sumar el tiempo que tiene que estar estable la salida a su valor correcto antes de que llegue el flanco ascendente del reloj. Nuevamente, este es un dato que nos tendrán que dar en el enunciado. Entonces, todo esto siempre se ve más claro con un ejemplo concreto, y el ejemplo concreto que vamos a hacer es este de aquí. Vamos a analizar el mismo circuito del cual hemos encontrado antes las expresiones algebraicas, la tabla y el grafo. Ahora lo que vamos a hacer es el análisis de tiempos. Lo que os decía, fijaros que de cada bloque me dicen, está escrito aquí en rosa, el tiempo de propagación. El tiempo de propagación de la NOT, en este ejemplo, son 20 unidades de tiempo, de la AN son 30, de esta otra AN, para hacer que el problema tenga un poco más de gracia, lo hemos hecho un poco menor, pero en realidad serían los tiempos de propagación de dos puertas que son idénticas, tendría que ser idéntico, tendría que ser 30, pero para que el programa tenga más gracia, pues lo hemos hecho con 20. La OR está a 30, el flip-flop 100, este otro flip-flop que también debería ser igual, pues para dar un poco más de juego hemos hecho que sea 150, y ahora lo que se trata es de ir acumulando estos tiempos de propagación para saber cuál es el tiempo de propagación. Y lo vamos a tener que hacer en las tres estrategias que hemos visto. Por ejemplo, aquí estamos empezando con el camino entrada biestable. Por tanto, planteamos caminos que van de entrada a biestable. Entonces, fijaros que aquí nos dicen que el tiempo de estabilización de la entrada son 110 unidades de tiempo y el tiempo que tiene que estar la salida estable antes del flanco ascendente del reloj tienen que ser 20 unidades de tiempo. Entonces, si nosotros cogemos estos 110 de aquí, de la entrada que tiene que estar estable al inicio, más los 20 de propagación de la puerta NOT, más estos 20 de aquí, más estos 30, ¿esto cuánto me da? Me da un total de 180, ¿no? Entonces podríamos haber dicho, hombre, ¿y por qué en vez de coger este 20 de aquí de esta AN no has cogido este 30 de aquí?
Pues porque fijaros que este 30 de aquí de la AN está cogiendo directamente de las señales del Q1 negado y de la X. Si yo cojo la entrada esta, pues realmente solo acumulo los 30 de esta puerta. En cambio, si cojo esta puerta de aquí, como pasa también por esta inversora, estoy sumando 20 más 20 son 40. Es más largo el camino este de aquí que pasa por la NOT y por la AN que no el que pasa por la AN, porque la AN no coge ninguna entrada de la NOT. Por tanto, a fin de cuentas, para llegar a la entrada de la ROM, este acumula un tiempo de 30 y este acumula un tiempo de 40. ¿Lo veis? Este es más crítico por aquí abajo que no por la puerta de arriba. Entonces, estos 40 más los 110, que tiene que estar estable la señal X, eso me da 150. Le sumo los 30 de la puerta OR, eso me da 180. El tiempo de este camino que hemos planteado aquí es un tiempo de 180. Fijaros que si yo quisiera plantear otros caminos, yo podría plantear otros caminos. También tengo entrada biestable con el biestable de abajo, pero la entrada biestable, fijaros que solo atraviesa una puerta y por tanto me va a dar un tiempo menor. Me va a dar un tiempo menor del que ya me ha salido. Como me tengo que quedar con el peor caso en el camino de entrada biestable es un tiempo de propagación de 180. Vamos a ver ahora lo que es el camino biestable-biestable. Entonces, biestable-biestable, tengo que contabilizar el tiempo de propagación del biestable donde empieza el camino. Si yo empiezo con este de aquí, tiene un tiempo de 100, más 20 de la puerta me da 120, más los 20 de la puerta más los 30 me da 170 en total. Yo podría plantear otros caminos, pero seguramente esos otros caminos me van a dar un tiempo más pequeño. Si me dan un tiempo más pequeño, quiere decir que no son el tiempo del camino crítico. Por tanto, este tiempo del camino 2 es un tiempo de 170 unidades de tiempo. ¿Hemos acabado? No. Hemos calculado entrada-salida 180, biestable 170. Por tanto, de momento, el camino crítico, ¿cuál es? El camino crítico es este de aquí, entrada biestable. Pero todavía no hemos acabado. Nos falta evaluar el tiempo. Bueno, esto es otro camino biestable. Entonces, el otro camino biestable que podemos plantear es con el biestable de abajo. Este biestable de abajo tiene un retraso de 150. 150 más los 20 de la puerta da 170. Si tiramos por aquí arriba, es la línea en la que acumulo más. Acumulo 30 más 30. Esto en total me da 230. Este 230 es mayor al camino anterior y mayor a la entrada biestable. Por tanto, hasta el momento actual, el tiempo del camino crítico es 230. Pero todavía no hemos acabado. Tenemos que evaluar el camino biestable salida. Esto de aquí en la transparencia tendría que haber copiado el mismo recuadrito este, biestable, es el recuadrito que tendría que venir aquí. Y ahora en este de aquí sí que tendría que venir el recuadrito biestable salida. Bueno, entonces biestable salida, fijaros que tengo que sumar el tiempo que tiene que estar estable la salida antes del siguiente flanco ascendente de reloj y ese es un tiempo de 20. Entonces se empieza con el tiempo del biestable en el que partimos, estos son 150 más 20, 170, más los 30, 200, más 20, 220, más estos 20 que me han dicho, me da 240. Entonces el camino crítico en este ejercicio es el camino biestable salida porque es el que me ha dado un tiempo mayor, me ha dado un tiempo de 240. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que si yo quiero que mi circuito funcione, cuando ajuste la frecuencia de reloj, voy a tener que escoger una frecuencia de reloj que sea mayor o, como mucho, igual a 240. Para tener un poco de margen, mejor que sea un poquito superior. Si yo asignara un tiempo de reloj, tiempo de clock menor a 240, el circuito no funcionaría. No funcionaría porque no habría dado tiempo suficiente a las señales a que se propaguen. Esto teniendo el recetario al lado de lo que hay que hacer y los tiempos que hay que sumar, porque memorizarlo tampoco tiene mucho sentido. Yo no soy de hacer memorizar demasiado. Y cuando hago implementar un circuito con una ROM y un multiplexor de buses, el esquema general os lo doy, porque luego la gente no se acuerda de si se conecta de una manera o de otra. Bueno, cuando vosotros
estéis trabajando en la empresa, nadie os va a pedir que os acordéis de memoria de las cosas, los podéis ir a buscar a Google o lo que sea. Entonces, lo que sí es importante es el saber aplicarlo, el saber a partir de la receta cómo se aplica y obtener el resultado. Bueno, ahora tengo unos ejercicios aquí que cada año saco a alguien a la pizarra para que los haga. Este año no puedo sacar a nadie a la pizarra y entonces yo creo que es bueno que lo intentéis hacer antes de que yo ponga la solución. Entonces os dejo unos minutos, os explico en qué consiste y os dejo unos minutos para que planteéis un grafo. Y si os parece bien, cuando alguien lo tenga, que le haga una foto al dibujo, pues lo podéis hacer en papel y lo suba al chat. Entonces, se trata de un bloque que es un circuito lógico secuencial, que es un contador. El contador tiene una entrada de reloj, tiene 3 bits de salida y lo que hace es que a cada ciclo de reloj va incrementando la salida en 1. Por tanto, empezamos con el 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llega al 7, ¿qué pasa? Pues se desborda y vuelve al 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Entonces, cada vez que hay un flanco ascendente de reloj, la salida del contador se incrementa en 1. Esto es lo que hace este bloque. Y entonces lo que os pido es que hagáis el grafo de este circuito lógico secuencial denominado contador. Fijaros que si yo tengo 8 salidas distintas, mi grafo tiene que tener 8 estados distintos, porque cada uno de ellos tiene su salida. El estado 0 tiene la salida 0, el estado 1 tiene la salida 1, el estado 2 tiene la salida 2. Bueno, si lo ponemos en binario, tiene la salida 1, 0. El estado 3 tiene la salida 1, 1. El estado 4 tiene la salida 1, 0, 0. El estado 5 tiene la salida 1, 0, 1. El estado 6 tiene la salida 1, 1, 0. Y el estado 7 tiene la salida 1, 1, 1. Entonces ahora viene cuando ponemos las flechas y cuando ponemos los valores en las flechas. Y el primer problema que tiene la gente es qué valor ponemos en las flechas, ¿no? Fijaros que realmente este sistema, en la cajita, tal como la he dibujado, la W es la salida. Y la entrada, en realidad, no se considera una entrada de datos propiamente dicho. La única entrada que tengo es el reloj, pero no tengo ninguna entrada X. Si no tengo ninguna entrada X, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las transiciones no dependen de nada. Entonces, la solución que ha mandado el compañero estaba bien, pero la primera ya había un 1. Aquí no va ningún 1. No va ningún 1 porque no hay ninguna entrada X. Entonces, si no hay ninguna X, las flechas no llevan ningún valor. Las transiciones son independientes de ninguna entrada. Suceden simplemente porque viene el flanco ascendente de reloj. Cada vez que hay un flanco ascendente de reloj, lo que hacemos es pasar al estado siguiente. Y Marcos, si ponemos un 1 y un 0 diciendo que las dos sirven. Claro, pero es que fíjate que cuando tú haces el grafo, tú haces una leyenda. Y entonces, ¿qué es lo que pones? Pones el estado, pones la salida y aquí en la leyenda me tienes que decir cuál es la entrada. Pero la entrada no se considera como entrada el flanco de reloj una entrada propiamente dicha. Entonces, si tú aquí me pones 0, 1 o me pones una X, esta X aquí en el grafo me tiene la leyenda del grafo, me tienes que decir a qué valor, a qué variable corresponde, y no corresponde a ninguna variable, porque no tengo ninguna entrada. Fijaros que esta cajita no tiene ninguna entrada. Luego otra cosa que podríamos hacer para mejorarlo, pues si esto empieza en el estado 0, el estado 0 es el estado inicial, por tanto ponemos un doble círculo. ¿Lo veis? I aleshores, quan tu fas la llegenda, en l'entrada no fiques... Fas la llegenda, aquí no posaries res. Aquí posaries, aquesta és la genèrica, la teva llegenda seria estado, salida W2, W1, W0, porque son 3 salidas, y la flecha sin nada.
Este es un sistema que evoluciona simplemente por el flanco de reloj. No va condicionado a ninguna entrada externa. Vamos a darle una vuelta más. Vamos a añadirle una entrada con entrada enable. Entonces, si enable vale 0, la salida en el ciclo siguiente será la salida a la misma valor de salida, o sea, no se incrementará, valdrá lo mismo que valía. Y si el enable vale 1, la salida siguiente, en el ciclo siguiente, será la salida del ciclo anterior más 1. Entonces, ahora hay que modificar este diagrama de aquí. Ahora a alguien se le ocurre cómo hacer el grafo, cómo modificarlo y lo puede enviar por el chat. Básicamente hay una parte que es la misma, ¿no? Es exactamente igual, pero si fuese un 0 que el grafo se ve a sí mismo, o sea, una transición a sí mismo, y si fuese un 1 que puede avanzar al siguiente. Exacto, muy bien, sí señor. Entonces, fijaros que si la entrada vale 0, tiene que mantener el valor de la salida. Por tanto, siempre que la entrada valga 0, me quedo en el mismo estado que ya estaba. Y si la entrada vale 1, evoluciono al estado siguiente. Y que hemos dicho que cuando llega al 1, 1, 1 desborda y salta al 0, 0, ¿no? Por tanto, con el 1, 1, 1, cuando le sumo 1, vuelve al 0, 0, 0. Entonces, ahora la leyenda, yo tengo el estado, tengo como salidas W2, W1, W0, y en el arco, mi único bit de entrada es el enable. ¿Lo veis? Y ahora para acabar vamos a hacer una sofisticación más, que es añadirle una entrada up and down. Si la entrada up and down vale 1, lo que hace es incrementar cuando enable vale 1. Si la entrada up and down vale 0, lo que hace es decrementar cuando enable vale 1. Y si enable vale 0, entonces se queda clavado en el mismo estado y ni va para arriba ni va para abajo. Una pregunta. Sí. O sigui, si és up, o sigui, és igual a 1, també ha d'estar l'enable igual a 1 perquè avanci. Com us dir, sí. L'enable té prioritat sobre tot. Vale. O sigui, si l'enable val 0, la sortida es queda clavada. D'acord.
Bueno, por tanto, lo del enable lo podemos poner igual fácil, ¿no? Si el enable vale 0, independientemente de lo que valga up and down, se queda en el mismo estado. El problema es que el bolígrafo tiene un par de botones que controlan también el mouse. Y cuando lo tocas accidentalmente, pues se va todo al garete. ¿Veis una pantalla en blanco, no? Sí. Vale. Sí. Bueno, pues vamos a volver a intentarlo con más espacio. Entonces, como el enable es el que tiene prioridad, si el enable vale 0, independientemente de lo que valga up and down, se queda en el mismo estado. Entonces, si enable vale 1 y hemos dicho que cuando up and down valía 1 contaba hacia arriba, pues si vale 1, 1, pasamos al estado siguiente. Y si enable vale 1 y up and down vale 0, lo que hace es que pasa al estado anterior, ¿no? Por tanto, este pasaría aquí, este pasaría al anterior, el anterior del 0, ¿cuál es? El 1, 1, 1. Este pasaría al anterior, este pasaría al anterior, anterior. Marcos, una cosa. Sí. Es como, la X es como si dijéramos nulo, ¿no? No, la X lo que quiere decir es que tanto puede valer 0 como 1. Cuando yo he puesto 0X, esto es exactamente lo mismo que escribir 0, 1 y 0, 0. Vale. Lo que pasa es que el diagrama queda más limpio si en vez de poner tantos números, pues pongo una X. Vale, ok. 0X quiere decir que si enable vale 0, independientemente, pues esa es la X de lo Vale, que valga up and down, Vale, se queda en el mismo estado. vale, sí, claro.